La palabra penitencia proviene del latín paenitentia, que significa arrepentirse. Este sacramento se practica a partir del bautismo para perdonar los pecados que cometemos después de habernos bautizados. Mediante este sacramento la persona se reconcilia con Dios. También se le llama a este sacramento sacramento del perdón, sacramento de la curación y sacramento de la conversión. Para mí cada uno de esos títulos o nombres es válido, ya que son etapas de dicho sacramento, porque si penitencia significa arrepentirse, que es el primer paso, una vez nos arrepentimos, sentimos la necesidad de convertirnos, lo que nos lleva a confesar lo que hicimos, y si nos confesamos con arrepentimiento verdadero, obtenemos el perdón que nos lleva a reconciliarnos con Dios. Esto nos libera de culpa y en consecuencia curamos, o sea, recibimos curación. Esa es a la conclusión que yo llego. En los primeros siglos de la Iglesia, el tiempo de penitencia dependía de la gravedad del pecado y se dividía en etapas. Primero, el penitente debía confesar el pecado a solas delante del obispo. Segundo, era admitido a la penitencia eclesial. Tercero, el penitente permanecía en aquel estado de penitencia durante un tiempo, incluso se vestía de manera especial, indicando que estaba en ese estado. Cuarto, quedaba excluido de la comunidad y no podía recibir la Eucaristía. Es lo que se conoce como excomunión. Quinto, debía mostrar conversión mediante obras de penitencia, o sea, oración, limosna y ayuno. Y sexto, después de que la comunidad había orado por él, se le otorgaba el perdón. Cabe resaltar que en aquellos tiempos solo el obispo podía confesar. Después de que se administrara el sacramento en forma privada, entonces el ministro pasó a ser el sacerdote. En el Sínodo de Londres se establece que algunos casos de absolución son reservados solo para el obispo. Y en el Concilio de Clermont, los casos más graves son reservados para el Papa. En el Concilio IV de Letrán, en 1215, se establece la confesión anual de los creyentes. También se establece que los confesores deben de ser discretos, entendidos y cautos. Según el catecismo, solo Dios puede perdonar los pecados. Eso está en el párrafo 1441. Y esta gracia de perdonar los pecados, Dios la otorga al hombre a través del sacerdote. El Código de Derecho Canónico, vigente desde 1983, establece lo siguiente. Número 1. Para los seminaristas. Los seminarios deben de nombrar confesores y los seminaristas tienen libertad de confesarse con el sacerdote que elijan. Y al momento de ordenarse, no se debe de pedir la opinión del confesor. Número 2. Para los religiosos. Los superiores deben de respetar la libertad
de sus subordinados de elegir a su confesor y a su director espiritual. Se prohíbe que los superiores escuchen la confesión de los subordinados, a menos que éste lo pida. En cuanto a los fieles, o sea, número 3, para los fieles en general, cada quien tiene derecho a escoger el confesor que prefiera. El secreto de confesión es obligatorio. Entonces, después de examinar nuestra conciencia, debemos hacer acto de contrición, o sea, sentir dolor por haber ofendido a Dios, que es una forma de arrepentimiento. No se debe de confundir con atrición, que es el miedo a las consecuencias. Eso es remordimiento, que no es lo mismo. Luego nos confesamos con el sacerdote, luego viene la penitencia y por último la absolución. Algo muy importante que debemos de aprender es a perdonarnos a nosotros mismos. De hecho, pienso que el arrepentimiento viene como consecuencia de ese perdón que nosotros mismos nos regalamos. Dios es amor y Él siempre perdona. Eso no quiere decir que actuemos deliberadamente y que andemos por ahí haciendo y deshaciendo porque Dios perdona. Eso no es así. Dios perdona. También debemos de aprender a pedir perdón a las personas que hemos ofendido y aceptar ese perdón, porque muchas veces esa persona ya nos perdona a Dios y nos perdona a la persona. Sin embargo, nosotros seguimos martirizándonos con la culpa y eso es un purgatorio en vida. Si hay consecuencia, entonces la enfrentamos como debemos de enfrentarla, pero la paz de espíritu que da saberse perdonado no tiene precio. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga.